Capítulo 1. Introducción. Nunca creí en los fantasmas. Quiero dejar eso claro desde el principio, porque es importante. Yo era el tipo de persona que ponía los ojos en blanco con los programas de cazafantasmas, la que pensaba que cada ruido inexplicable tenía una explicación de lo más aburrida si se buscaba con el cuidado suficiente. Las tuberías asentándose. El viento colándose por el marco suelto de una ventana. Una casa respirando de la forma en que lo hacen las casas viejas. Mi nombre es Raquel Vega. Y en el otoño de 2019 me mudé a la casa de la calle de la Luna porque era barata y porque tenía 31 años y estaba harta de pagarle la hipoteca a otro. Era un lugar estrecho de 2 plantas a las afueras de un pueblo llamado Olmedo, con la pintura blanca desconchada y un porche delantero que se hundía del lado izquierdo como si se estuviera resguardando de una vieja lesión. El agente inmobiliario, un hombre nervioso llamado Andrés Palacios, no paró de mirar su MVIL durante toda la visita guiada. Lleva un tiempo en el mercado, dijo. Los anteriores dueños se mudaron rápido. Un traslado laboral, creo. No hice preguntas. Debería haberlas hecho. Las primeras semanas fueron normales de esa manera que solo cobra sentido en perspectiva. Normales como el cielo está tranquilo antes de que te des cuenta de que el color se ha vuelto extraño. Desembalé cajas. Colgué cortinas. Conseguí un trabajo de contabilidad en una clínica dental a 15 minutos de allí y regresaba a casa cada tarde a una calle silenciosa donde el sonido más fuerte era el del perro de la señora Matilde ladrando 2 casas más allá. La casa me gustaba, en general. Tenía buena planta. Como solía decir mi padre, pasamanos de roble macizo, una chimenea que aún funcionaba, una ventana en la cocina que recibía el sol de la mañana, de una forma que hacía que incluso el café soluble pareciera algo por lo que valía la pena despertarse. Pero había una habitación al final del pasillo de arriba que yo no utilizaba. No era por nada dramático. Simplemente no me gustaba. La puerta se encallaba un poco, quizá hinchada por la humedad, y el aire en su interior se sentía unos 3 grados más frío que el resto de la casa, lo cual me autoconvencí de que se debía a que estaba orientada al norte. Dejé un montón de cajas de mudanza plegadas allí dentro, cerré la puerta y no volví a pensar en ello. Excepto que sí pensaba en ello, no de forma consciente, pero algunas noches, tumbada en la cama con la luz del pasillo apagada, me descubría a mí misma escuchando de verdad, de la forma en que lo haces cuando eres niño, y crees que hay algo debajo de la cama, hacia aquel extremo del pasillo. Nunca había nada. Me repetía a mí misma que nunca había nada. A las 3 semanas de estar allí, me desperté a las 3:14 de la mañana por ninguna razón que pudiera identificar. Ni un sonido, ni un sueño que pudiera recordar. Simplemente despierta, de golpe, mirando al techo con el corazón latiendo con más fuerza de la que debería. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio, si es que eso tiene sentido. El tipo de silencio que se siente como si estuviera contenido, más que simplemente existiendo. Me quedé allí tumbada un buen rato antes de volver a dormirme y me dije que no era nada. Casa nueva, ruidos nuevos, mi mente adaptándose. Ella no sabía que la casa ya había empezado a prestarme atención. Capítulo 2. Sucesos extraños. La primera cosa que realmente noté. La primera cosa que no pude justificar con lógica fue pequeña, casi vergonzosamente pequeña cuando pienso en ello en retrospectiva. Mis llaves.
Siempre he sido muy cuidadosa con mis llaves. En el colgador al lado de la puerta. Todas y cada una de las veces, desde que me quedé fuera de mi piso de la universidad durante una ola de frío en enero y casi pierdo 2 dedos del pie por congelación esperando al cerrajero. Así que, cuando bajé las escaleras un martes por la mañana y encontré mis llaves colocadas ordenadamente en el centro de la mesa de la cocina, me quedé allí de pie unos 10 segundos seguidos, limitándome a mirarlas como si pudieran explicarse por sí solas. Vale, dije en voz alta, a nadie. Qué raro. Decidí que debía de haberlas dejado allí yo misma, distraída, medio dormida. Pasa a veces. La gente hace cosas más raras que esa cuando está cansada. Luego volvió a pasar 4 días después, y luego una tercera vez, excepto que en esa ocasión las llaves no estaban sobre la mesa. Estaban en el tercer escalón, empezando por abajo, dispuestas en una línea pequeña y deliberada, como si alguien las hubiera colocado ahí para una inspección. Esa fue la primera vez que sentí algo que no era confusión. Esa fue la primera vez que me sentí observada. Empecé a cerrar la puerta de mi dormitorio con llave por las noches, lo cual me parecía absurdo. Vivía sola. No había nadie más en la casa, pero me hacía sentir mejor, así que lo hacía de todos modos. Los sonidos empezaron por la misma época. Nada ruidoso, nada que pudieras señalar y decir, ahí está. Eso es una prueba. Solo un golpeo suave y rítmico a veces, proveniente de algún lugar dentro de las paredes. 3 golpecitos y luego silencio. 3 golpecitos y luego silencio. Como un código Morse de algo que hubiera olvidado el resto del alfabeto. Llamé a un exterminador. Un hombre corpulento llamado Gregorio pasó 2 horas en el semisótano de ventilación y salió encogiéndose de hombros. No hay signos de roedores, dijo. Ni nidos, ni excrementos, nada mordido. Lo que sea que esté escuchando, ¿no son bichos? Entonces, ¿qué es? Me miró durante un segundo más de lo que resultaba cómodo. Es una casa vieja, dijo finalmente como si eso fuera una respuesta. Y se marchó. Empecé a dormir con una lámpara encendida. Me decía a mí misma que era porque la farola de la calle se había fundido. Y no me gustaba esa oscuridad extra en la habitación. Pero en realidad no era por eso. Era porque, en algún momento de las últimas 2 semanas, sin que me diera un solo instante concreto que pudiera señalar, le había cogido miedo a mi propia casa. Los sueños empezaron después de aquello. No eran pesadillas exactamente, nada con monstruos o persecuciones. Solo una imagen recurrente, una mujer de pie al final del pasillo de arriba, de cara a la puerta de la habitación que yo nunca usaba, de espaldas a mí, completamente inmóvil. En el sueño nunca le veía la cara, nunca me acercaba lo suficiente como para intentarlo. Simplemente me quedaba de pie en la puerta de mi propio dormitorio, congelada, viéndola no moverse, hasta que me despertaba con la mandíbula dolorida de apretar los dientes mientras dormía. Se lo mencioné a mi hermana Diana por teléfono, medio en broma, de la manera en que lo haces cuando quieres que alguien te diga que estás siendo ridícula. Suena a la clásica ansiedad de casa nueva, dijo. Estás sola en un lugar extraño. Tu cerebro está rellenando los huecos. Es muy normal. Sí, dije, probablemente. Pero no le había hablado de las llaves. No le había hablado de la zona fría fuera de esa puerta, que parecía estar extendiéndose, centímetro a centímetro, cada vez más hacia el pasillo cada semana, como la escarcha que trepa por el cristal de una ventana. No se lo había contado porque una parte de mí, la parte que todavía no creía en los fantasmas,
la parte que estaba perdiendo la discusión. Sabía que decirlo en voz alta lo haría real. Capítulo 3. La oscuridad crece. Para finales de octubre, la zona fría ya había alcanzado la puerta de mi dormitorio. Lo noté primero con la mano, al ir a buscar el interruptor de la luz en el pasillo una noche, y sentir que el aire cambiaba de temperatura de forma tan abrupta que fue como entrar en una cámara frigorífica. Me quedé allí con la palma de la mano aún alzada, con el aliento formando un tenue bajo frente a mi cara, y pensé de forma muy calmada, muy clara: esto no es normal, y necesito salir de este pasillo ahora mismo. No me fui. Me obligué a caminar por aquel pasillo, pasando de largo mi propia habitación hacia la puerta del final. No sé por qué. Creo que una parte de mí necesitaba demostrarse a sí misma que no había nada allí, que solo era una casa vieja con un mal aislamiento y una imaginación hiperactiva asociada a ella. Puse la mano en el pomo de la puerta. Estaba tan frío que quemaba, de la forma en que el metal quema en lo más crudo del invierno, y retallé la mano con un siseo antes de haber llegado siquiera a girarlo. Esa noche encontré las cajas que había guardado en esa habitación apiladas de forma diferente, no tiradas, reorganizadas deliberadamente en una forma que no comprendí hasta que di un paso atrás y lo vi desde el umbral. Un círculo tosco, abierto por un punto, como un anillo roto. No dormí nada en toda la noche. La siguiente cosa perturbadora fue la fotografía. Había colgado una pequeña colección de fotos familiares a lo largo de la pared de la escalera. Mis padres, Diana y yo de niñas. Una foto de mi graduación universitaria. Una mañana bajé y encontré todos y cada uno de los marcos girados hacia la pared. Todos, excepto el mío. Mi foto de graduación colgaba normalmente, mirando hacia el frente, excepto que algo había rayado una línea fina y precisa a través de mi cara en el cristal. No estaba roto, solo rayado de forma profunda y limpia, como si se hubiera hecho con una uve o una cuchilla, arrastrada lentamente, con intención. Me quedé en las escaleras sosteniendo aquella fotografía y me puse a llorar. No por miedo exactamente, aunque el miedo estaba ahí también, denso en mi pecho, sino por una extraña soledad que me calaba hasta los huesos, como si lo que sea que estuviese haciendo esto quisiera que supiera que podía alcanzar cualquier cosa mía, en cualquier momento, y que no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Llamé a Andrés Palacios, el agente inmobiliario, y esta vez no dejé que cambiara de tema. Necesito saber qué pasó en esta casa, dije. La historia real, no la historia del traslado laboral. Hubo una larga pausa en la línea. Podía oírle respirar. Debería hablar con la señora Matilde, dijo finalmente. 2 casas más allá. Ha vivido en esa calle más tiempo que nadie. Esa misma tarde caminé hacia allí, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo contra el frío, y llamé a una puerta con la pintura azul desconchada. La señora Matilde abrió vistiendo una rebeca del color de la sangre seca, con su cabello blanco rígidamente recogido hacia atrás, con los ojos afilados a pesar de las profundas arrugas que los rodeaban. «Eres la de la Casa de los Reyes», dijo, antes de que yo llegara a presentarme. No era una pregunta. «Sí, entra entonces, pero rápido. No me gusta hablar de esa casa con la puerta abierta». Me senté en su abarrotado salón, rodeada de figuritas de porcelana y olor a tabaco viejo, y ella me contó la primera parte de la verdad. Una parte que solo empeoraría cuanto más tiempo me quedara en la calle de la Luna. «Una chica murió en esa casa», dijo, «hace años, en 1991. Se llamaba Carolina Reyes. Tenía 17 años.
Capítulo 4. Terror, ¿cómo murió? Pregunté, aunque algo en mi estómago ya sabía que no quería la respuesta. Las manos de la señora Matilde se apretaron contra los brazos de su silla. Nadie lo sabe realmente. Su familia dijo que se cayó por las escaleras. Se rompió el cuello. Pero había rumores, siempre hay rumores en una calle como esta, de que las cosas no iban bien en esa casa mucho antes de que Carolina muriera. Decían que su madre solía gritarle a las paredes, que solía encerrar a Carolina en ese dormitorio del fondo durante horas como castigo. Algunos decían que la chica empezó a hablar con algo que había allí dentro, algo que le respondía. La habitación al final del pasillo, dije en voz baja. La señora Matilde me miró con algo parecido a la lástima. Ya sabes cuál es, ¿verdad? Tampoco dormí esa noche, no por elección propia, sino porque a las 2 de la mañana la temperatura de mi dormitorio bajó tan rápido que me desperté tiritando bajo 2 mantas, con mi aliento formando una nube visible en la oscuridad. Y en esa nube, bajo la tenue luz gris de la farola exterior, vi algo a los pies de mi cama, una forma, no completamente formada, no sólida, pero inequívocamente una chica, hombros delgados, cabello largo y oscuro cayendo hacia adelante sobre un rostro que no podía ver, de pie tan quieta que bien podría haber sido parte de las propias sombras. No me moví. No respiré. Cada instinto de mi cuerpo me gritaba que huyera, y cada músculo se negaba a obedecer. «Carolina», susurré, y mi voz tembló tanto que el nombre apenas salió entero. La forma ladeó la cabeza, lentamente, de manera antinatural, como un mecanismo en lugar de un cuello. Entonces desapareció, no se desvaneció. Se fue de la forma en que un suspiro contenido se libera, todo de golpe. No volví a dormir en toda esa semana. Empecé a quedarme en un hostal a las afueras del pueblo, regresando a la casa solo durante las horas del día para recoger ropa, dar de comer al gato, mirar el correo. Incluso a la luz del día, la casa se sentía diferente ahora. Más pesada de algún modo, como si el propio aire tuviera peso, como si las paredes estuvieran escuchando cada palabra que decía. Los golpes empeoraron. 3 golpecitos se convirtieron en 5, se convirtieron en un ritmo frenético e irregular que a veces provenía de dentro de las paredes cerca de mi cama, a veces directamente desde detrás de cualquier puerta al lado de la cual yo estuviera de pie, como si estuviera probando puertas, comprobando en cuál de ellas me encontraba yo al otro lado. Una tarde, al regresar para coger una chaqueta antes de que oscureciera, encontré todos los armarios de la cocina abiertos de par en par, todos los cajones sacados, no revueltos, vaciados con una precisión extraña y obsesiva, con los contenidos dispuestos sobre la encimera en filas ordenadas, los tenedores con los tenedores, las cucharas con las cucharas, como si alguien, algo, estuviera buscando una sola cosa específica entre mis pertenencias y se negara a parar hasta encontrarla. Llamé a Diana esa noche desde el hostal, y esta vez se lo conté todo, absolutamente todo, las llaves, el frío, la forma a los pies de mi cama. Se quedó callada un largo momento. «Raquel», dijo finalmente, «con cuidado, creo que necesitas dejar esa casa, no más adelante, ahora mismo». «Tengo un contrato de alquiler», dije, lo cual, incluso mientras lo decía, sonaba como la cosa más estúpida que una persona podría decir en esa situación. Al cuerno el alquiler. Pero algo seguía empujándome a volver. Me decía a mí misma que era testarudez, o necesidad económica, o simple curiosidad por lo que realmente le había pasado a Carolina Reyes. Mirando atrás, creo que era otra cosa. Creo que la casa quería que me quedara lo suficiente como para comprender
Y una vez que ella decide eso, tú no tienes realmente voz ni voto en el asunto. Capítulo 5. La verdad, regresé con la señora Matilde 2 días después, y esta vez me contó el resto. La madre de Carolina, Diana, no estaba bien, dijo, mirando fijamente a su té, como si el recuerdo habitara en el vapor que subía de él. No estaba bien de la cabeza, quiero decir. Esto era de cuando la gente no hablaba de esas cosas como se hace ahora. Encerraba a esa chica en la habitación del fondo durante horas, días enteros a veces, decía la gente, aunque nadie llegó a demostrarlo. Carolina empezó a comportarse de forma extraña, a hablar sola, a hablar con algo que no era ella misma, si te crees las historias. ¿Qué tipo de algo? Ella lo llamaba su amigo. Decía que le hacía compañía allí dentro, que le había prometido que nunca más la dejaría sola en esa habitación. Sentí que algo frío se me instalaba en el pecho y que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Y entonces murió. Se cayó por las escaleras, decía el informe. Se rompió el cuello al instante. Pero hay una cosa que nadie explicó jamás. La señora Matilde levantó la vista hacia mí y por primera vez vi miedo real en sus ojos, un miedo viejo y desgastado por décadas de cargar con él. El forense encontró moratones en sus tobillos, como si algo la hubiera sujetado, agarrado con la fuerza suficiente como para dejar marcas, justo antes de caer. ¿Usted cree que algo la empujó? Creo, dijo la señora Matilde despacio, que lo que sea que le hacía compañía a esa chica en esa habitación le hizo una promesa. Y creo que es el tipo de cosas que cumplen sus promesas, tanto si quieres como si no. Pregunté qué había sido de Diana, la madre. La ingresaron en un psiquiátrico poco después. Murió en el hospital provincial unos años más tarde. Nunca volvió a decir otra palabra coherente, por lo que tengo entendido. ¿Y la casa? Bueno, cada familia que ha vivido allí desde entonces se ha marchado antes de cumplir los 2 años. Algunos se marcharon a los 2 meses. Los Blanco, justo antes que tú, hicieron las maletas en mitad de la noche. Dejaron atrás la mitad de sus muebles. Andrés nunca anuncia esa parte, por supuesto. Es malo para la venta. Me quedé allí sentada en su abarrotado salón, con las figuritas de porcelana mirándome con sus ojos pintados, y finalmente comprendí la forma que había visto a los pies de mi cama, la forma a la que todavía no le había visto el rostro. Ya no era Carolina la que quería compañía. Era aquello con lo que ella había estado hablando. Y ya había decidido que yo era la siguiente. Capítulo 6. Pesadilla final. Regresé a la casa una última vez, diciéndome a mí misma que solo quería recoger lo esencial, mi gato, mi ordenador portátil, ropa suficiente para aguantar hasta que pudiera organizar una mudanza para el resto. Me dije que entraría y saldría en 20 minutos. Me dije muchas cosas esa noche que resultaron no ser verdad. La puerta principal estaba abierta cuando llegué, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave. La casa estaba a oscuras, con todas las luces apagadas, a pesar de que yo siempre dejaba la luz del pasillo programada con un temporizador. Me quedé en el porche un largo momento, con las llaves temblando levemente en mi mano, y estuve a punto de dar la vuelta y dejarlo todo atrás. Deseo, más que casi cualquier otra cosa en mi vida, haberlo hecho. En lugar de eso, entré. El frío me golpeó en el momento en que crucé el umbral. No el frío localizado de la zona de antes, sino toda la casa, cada habitación, como si el invierno se hubiera mudado y establecido allí en mi ausencia. Mi aliento formaba bajo frente a mí con cada paso.
El silencio era absoluto. Ese mismo silencio de respiración contenida de mi primerísima noche, solo que ahora se sentía menos como una espera y más como una anticipación. «¿Hola?», dije y odié lo pequeña que sonaba mi voz en aquella oscuridad inmensa y helada. Algo golpeó, una vez desde la planta de arriba. No el ritmo frenético de múltiples golpecitos de antes. Solo uno, deliberado. Una invitación. Debería haber corrido. Cada parte racional de mi mente me estaba gritando que corriera. Pero mis pies ya estaban en las escaleras, subiendo, con una mano recorriendo el pasamanos que se sentía más frío de lo que cualquier madera debería sentirse, y no sé si era la casa tirando de mí hacia adelante o alguna parte rota de mí misma que necesitaba, por fin, llevar esto hasta el final que estuviera esperando. La puerta de la habitación del fondo estaba abierta. Jamás había estado abierta ni una sola vez en los 2 meses que llevaba viviendo allí. Dentro, bajo la tenue luz gris de la luna que entraba por la única ventana, Carolina estaba de pie de cara a la pared, exactamente como aparecía en mis sueños, de espaldas a mí, completamente inmóvil. Por un momento terrible y esperanzador, pensé que tal vez se trataba simplemente de una chica triste, una chica perdida, algo a lo que podía ayudar en lugar de algo a lo que tuviera que temer. «Carolina», susurré, «sé lo que te pasó. Lo siento muchísimo». No se giró, pero habló, y su voz era extraña de una manera para la que no tengo palabras lo bastante precisas como para describirla. Superpuesta, como 2 voces hablando a velocidades ligeramente diferentes, una joven y humana y otra mucho más vieja. «Todavía está aquí», dijo, «nunca se fue. Prometió que no lo haría». «¿Qué lo prometió?». «Mi amigo». Su cabeza empezó a ladearse, con el mismo movimiento mecánico y antinatural que había visto a los pies de mi cama. «No le gusta que los nuevos amigos se queden solo un poco. Se siente tan solo entre uno y otro». La temperatura bajó aún más, de forma tan brusca que la ventana que estaba a su lado se resquebrajó con un sonido similar al de un disparo. Y detrás de Carolina, no a su lado, no superpuesto, sino ocupando de algún modo el mismísimo espacio que sus hombros delgados, algo más se desplegó en la habitación, algo sin una forma a la que pudiera aferrarme, algo de lo que mi mente se escurría cada vez que intentaba mirarlo directamente, de la forma en que no puedes mirar directamente al sol sin que los ojos te lloren y desvíes la mirada. Corrí. No recuerdo haber tomado la decisión de correr. Simplemente fui consciente de que me estaba moviendo, tropezando escaleras abajo de 2 en 2, con el aire frío desgarrándome la garganta con cada bocanada, con los golpes resonando ahora por todas partes a la vez, en cada pared, siguiendo el paso perfecto y furioso de mis pisadas. Llegué a la puerta principal, salí fuera, al porche, al frío ordinario de una noche ordinaria de octubre. Y no paré de correr hasta que alcancé mi coche 3 calles más allá, donde lo había dejado aparcado antes por algún instinto que no había comprendido en su momento. Nunca regresé a por el gato. Pienso en eso más de lo que probablemente debería, teniendo en cuenta todo lo demás. Nunca regresé a por nada. Rompí el contrato de alquiler. Pagué la penalización sin discutir. Me mudé a 4 comunidades autónomas de distancia, a un piso pequeño con paredes finas y vecinos ruidosos en la planta de arriba. Y durante el primer año dormí con todas las luces del piso encendidas, incapaz de soportar ni un solo momento de verdadera oscuridad. La casa de la calle de la Luna sigue allí. Lo comprobé una vez, casi un año después, incapaz de evitarlo. Está en alquiler de nuevo.
El nombre de Andrés Palacios sigue en el anuncio, junto con fotografías que muestran una casa perfectamente normal, alfombras limpias, pintura fresca, muebles decorativos en cada habitación para que parezca acogedora, cálida, habitada. Me quedé mirando la fotografía del pasillo de arriba durante mucho tiempo. La puerta de la habitación del fondo está cerrada en la imagen, como una puerta blanca corriente cualquiera. Pero si miras de cerca, y yo he mirado de cerca más veces de las que debería admitir, hay una forma tenue en el reflejo del espejo del pasillo que está frente a esa puerta. Hombros delgados, cabello largo y oscuro. De pie exactamente donde siempre la dejé. No sé quién vive en esa casa ahora. Pienso en ellos a veces, sean quienes sean, desembalando cajas en esa cocina estrecha con la buena luz de la colgando cortinas, sintiendo que han encontrado un lugar bueno, barato y lleno de posibilidades. Espero por su bien que no se queden mucho tiempo. Porque hace 3 semanas, a las 3:14 de la mañana, mi MBIL sonó con un número que no reconocí. Estuve a punto de no contestar. Cuando finalmente lo hice, no había nada en la línea más que un silencio largo y frío, y por debajo de él, tan tenue que después me autoconvencí de que debía de haberlo imaginado, 3 golpes suaves y pacientes. No he vuelto a dormir con las luces apagadas desde entonces.